espacios mixtos también, donde podemos acompañar ceremonias como las bodas, los bautismos, las mujeres, su sanación de útero y mucho más. Te invito a que me acompañes en una masterclass gratuita. El arte de ser sacerdotisa o guía de ceremonias no es exclusivo para algunos. Te voy a enseñar en una clase por qué es importante, por qué es linda esta labor, porque este servicio nos sirve para todos los que sentimos el llamado a conectarnos con las ceremonias de paso, con crear círculos tanto para hombres como para mujeres, con crear esos espacios mixtos también, donde podemos acompañar ceremonias como las bodas, los bautismos, a las mujeres en su sanación de útero y mucho más. Te invito a que me acompañes en una masterclass gratuita. El arte de ser sacerdotisa o guía de ceremonias no es exclusivo para algunos. Te voy a enseñar en una clase por qué es importante, por qué es linda esta labor, porque este servicio nos sirve para todos los que sentimos el llamado a conectarnos con las ceremonias de paso, con crear círculos tanto para hombres como para mujeres, con crear esos espacios mixtos también, donde podemos acompañar ceremonias como las bodas, los bautismos, a las mujeres en su sanación de útero y mucho más. Te invito a que me acompañes en una masterclass gratuita. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bien llegados. Por acá está Juli. Listo. Bueno, ¿quién es Laura Arango? A ver, ¿quién tengo yo al otro lado? Para que nos podamos comunicar un poco mejor. Ahí está. Hola, Estefa. Hola, Estefa. Perdón. Ok, hola Lau, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bien. Acompañado igual. Muy bien, saludos para los que están también por Instagram, para los que vienen por la plataforma de Zoom, bien llegados a este espacio. Bueno, vamos a grabar de todas maneras para las personas que también han estado preguntando si querían participar, sé que es un poquito tarde para que puedan como ir viendo esta masterclass. Bueno, pero si quiero hablarles un poquito de nuestra formación, de que es una formación de guía de ceremonias para los que están en Zoom. Vamos a tener entonces un apoyo, digamos, personas que estén por Instagram pueden comunicarse posterior a la línea para recibir las diapositivas y también así podamos como tener este material a nuestro alcance de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, como Instagram sí se estar entonces por Instagram una horita, trataremos de que nos rinda mucho. Los que están por Zoom sí podemos quedarnos un poquito más en caso de dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces vamos a hablar esta noche de qué es una formación de guía de ceremonias, por qué es una formación tan importante y tan diferente a lo que conocemos en el mercado, porque sabemos que el mercado ahorita está lleno de todo lo que es el campo de ceremonias, guías de ceremonias, de círculos, de guías para círculos y pues lo uno no es igual a lo otro, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra tercera corte. Para los que recién van llegando, tercera corte quiere decir que sería nuestra tercera promoción en esta formación. Vamos a hablar entonces de quién es un guía, porque hay una gran confusión en cuanto a quién es un guía y quién es un sacerdote o sacerdotisa de este campo, en qué se diferencian, cuál es el método de preparación, porque no es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero qué es un guía. Un guía es una persona que facilita o conduce o acompaña, digamos, un grupo o un individuo a través de diferentes rituales o ceremonias
cuyo propósito es promover el bienestar físico, emocional, mental, espiritual. Siempre en este campo en el que lo manejamos nosotros es algo que se está hablando desde el campo espiritual, ¿sí? Entonces los participantes como tal vienen a conocer estas 4 fases. Por eso se le llama holístico. Por eso se dice, es una formación de guías de ceremonias o sacerdotes o sacerdotisas del campo holístico. Entonces, resulta que holístico quiere decir físico, mental, emocional y espiritual o energético, ¿ya? Estos guías son profundamente conectados con sus prácticas, en especial como desde la línea ancestral, son expertos en la creación de espacios, son seguros, me van a estar viendo, mirando para allá y para acá porque estoy con plataforma de Zoom y con Instagram a la vez. Entonces, son respetuosos, son espacios sagrados, se honra el proceso de transformación personal y colectivo. Dentro de todo este proceso, vamos a estar hablando de que un guía tiene unas preparaciones y una sacerdotisa o sacerdote lleva otras preparaciones diferentes. Entonces vamos a ver cómo es la diferencia de un sacerdote o sacerdotisa con un guía de ceremonias, ¿cierto? Entonces la sacerdotisa o el sacerdote, ¿en qué se caracterizan? Es una persona que además de ser un guía o facilitador de ceremonias, desempeña un papel espiritual, sacerdotal, muchísimo más profundo dentro de todos los rituales y dentro de todo el campo de acompañamiento. Estas figuras son vistas como guardianes del conocimiento ancestral, de los conocimientos espirituales. Tienen la responsabilidad de canalizar y transmitir la energía. Los conocimientos y las tradiciones son sagradas. Entonces aquí hablamos de que ya también empalmamos lo que es el campo tradicional con lo que es el área holística, ¿ya? Entonces en ese campo tradicional son ceremonias que se vuelven de una connotación muchísimo más sagrada. Su rol no solo implica guiar la ceremonia, ¿sí? Sino que también servir como puente mundo humano y el mundo de la divinidad, entre el mundo terrenal y entre el mundo espiritual. Esto es lo que genera ese impacto diferencial. Por favor, le bajan el volumen, gracias. Ese impacto diferencial entre un guía de ceremonias y una sacerdotisa o sacerdote. Este es el punto principal. ¿Cuál es el enfoque y el manejo de un guía? Entonces vamos a irnos primero a hablar qué es un guía, que es lo más común que encontramos ahorita en formaciones en el mercado. Un guía como tal de ceremonias nos habla de que se enfoca en integrar diferentes áreas del ser humano, las que hablamos ahorita. Holístico quiere decir cuerpo, mente, espíritu y emociones, ¿ya? Durante estas ceremonias siempre vamos a estar integrando estas 2 fases. El objetivo es restaurar el equilibrio y la armonía interna. Es decir, la parte que nosotros hacemos sí van a tener unas liberaciones, sí van a tener unas limpias, pero todo va enfocado es como en volver al equilibrio y a la armonización. Diferente es la parte con la sacerdotisa, pero vamos primero con este. Entonces, le permite a los integrantes o a los participantes ingresar a estados de conciencia que son de sanación, de conexión con lo divino, con lo trascendental, y las ceremonias pueden incluir prácticas como lo que son meditaciones, lo común que nosotros conocemos. Meditaciones, terapias energéticas, rituales de sanación, van a tener rituales con la naturaleza. ¿Me regalan agua, por favor? Entonces, perdón. Ay, Dios mío. Entonces, todo ese tipo de situaciones requieren un conocimiento. Gracias. Esos conocimientos se van adquiriendo durante la formación, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que a diferencia del proceso con las formaciones que encontramos en el mercado, aquí vamos a tener un proceso donde lo vamos a vivir teórico, práctico y experiencial. Experiencial, la Universidad Ancestral Samadhi, ¿a qué se refiere con experiencial?
es que tú lo vas a poder practicar desde hacerlo con personas reales, con personas externas, no solo en tu grupo de aprendizaje, no solo en tu grupo de formación, sino que también es dentro del proceso con pacientes externos. Un ejemplo de ello, yo había puesto un videito hoy cortito invitando a esta masterclass, que lo pudieron ver las de Instagram, que lo pudieron ver quienes van ingresando como a Zoom. En ese video hay algunos cortos, una boda, un círculo de sanación de útero, una ceremonia de cacao. Son pequeños fragmentos de ceremonias que hemos realizado. La gran mayoría de ellas son realizadas por las mismas personas que van practicando con nosotros dentro de su formación, aparte pues de las que hacemos nosotros internamente. Entonces, todos estos procesos deben tener unas pautas, unas preparaciones, unas comprensiones y luego un campo de abordaje. Entonces, el guía como tal, estamos hablando primero del guía, tiene unos conocimientos y unas disciplinas espirituales para poder generar alternativas, trabajos y debe estar basado su visión en el tema integral. Precisamente integral hablamos desde la salud en todos los sentidos, buscando que las personas sientan equilibrio en todos los aspectos. Es decir, si yo hablo de forma integral, uno, lo estamos pasando primero por el cuerpo. Todo aprendizaje debe ser pasado por mi cuerpo. Cuando yo les digo que pasarlo por el cuerpo no es solamente venir, coger la teoría, qué nota, me llené de rituales y voy y los hago, porque ahí la fuerza espiritual no me está acompañando. Yo tengo una fuerza como ser humano y como espíritu, sí, pero el campo lo hace la diferencia, es la práctica. El campo lo marca la diferencia, es el estar conectando, estar comprendiendo y también transitarlo yo y de esta manera saber cómo es que se sana, entender la sanación en mí para yo poder transmitirla, ¿sí? Entonces, primero la paso por el cuerpo, antes de llevarla al campo de abordaje, donde yo podré estar haciendo cualquier ritual. Rituales para guías de ceremonias encontramos miles en algo, una plataforma que yo llamo San Google. Entonces, tú quieres una ceremonia para tirar pétalos, allá la encuentras. Tú quieres una ceremonia no sé, cómo prender El una... arte de ser sacerdotisa o guía de ceremonias no es Ya, exclusivo para algunos. permítame un Te segundo. voy a enseñar en una clase Ya, voy a cerrar por quitar estas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia es que nosotros cuando hacemos eso, yo puedo leer todos los rituales en todas las plataformas, sacarlos, copiarlos y simplemente voy a ser un replicador. Al yo ser un replicador, no voy a tener la conciencia de qué pasa o qué se tiene que mover dentro de cada ceremonia, porque yo, uno, no me preparé, no solamente desde la parte del saber, o sea, yo puedo tener el saber, ya tengo el saber, lo escribí, lo transcribí y ya me lo aprendí, sino también la sabiduría. O sea, es que saber o conocer es una cosa, la sabiduría es otra. Cuando yo me hago sabio es cuando yo la transité. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de pasarlo por el cuerpo. Entonces, al yo transitarla, ahí tenemos otras opciones y es, uno, entender cómo se manifiesta, dos, entender cuál es el proceso de transición, tres, entender cómo es el proceso final, cuando ya logro entender todo lo que se aperturó y eso hace que mi ser se vaya fortaleciendo. Entonces, el guía de ceremonias o de ceremonias de paso, que hablemos primero que son ceremonias de paso, las ceremonias de paso nos habla de que son cada paso en la vida. Entonces tenemos el de nacimiento, el de la menarca. Menarca es cuando a las niñas les llega su primera luna. Tenemos también el de la parte donde llegamos al adulto. Tenemos la ceremonia de despedida de solteros. Tenemos la ceremonia, porque también despedirse de su soltería es un duelo. ¿Sí? El de luego la preparación del matrimonio, luego cómo me preparo para ser mamá, porque no es solamente si quiero ser mamá, voy a gestar y ya, sino cómo me preparo para dar un buen camino a ese bebé, luego cómo voy a llevar esa gestación, cómo es mi acompañamiento y cómo es la despedida de la barriguita, que es lo que en redes vemos como baby blessing o baby blessing way. Entonces, la despedida de la pancita, el nacimiento del bebé
es un momento de nacimiento y muerte, donde también hay que hacer un proceso de duelo y también hay que hacer un proceso de bien llegada. Una mamá, de alguna manera en esa etapa, suelta esa etapa de ser mujer y se convierte en el ser mamá. Y eso se vuelve un duelo, por eso a veces llegan muchas emociones en ese proceso. Entonces también entender ese paso que estamos dando, por eso se llama ceremonia de paso. Luego encontramos la de la edad del sabio. Las ceremonias de cumpleaños no son como tal ceremonias de paso, pero son ceremonias en mucha tendencia. Y tenemos también la de la buena muerte, que es acompañar en el estado agónico, que es no solamente es quien va a morir, sino también a aquellos que ya están quedando acá viviendo el duelo, viendo a su pariente agonizar, a los que no pudieron entrar en esa situación de duelo, es mucho más impactante porque no hubo cómo despedir y a los que ya trascendieron hace un tiempo, pero no han logrado como soltarse, también hacerles ese acompañamiento. Entonces, no solamente hablamos de una o dos etapas o de las ceremonias de cumpleaños que ahorita son muy bonitas, muy de moda, sino que hay muchísimo más en una ceremonia de paso. Por eso, cuando somos guías, nosotros debemos conocer a profundidad qué es cada ceremonia, ¿sí? Son rituales, que en estos rituales cada uno solo puede ser un acompañamiento. ¿Cuándo se vuelve ceremonia? Cuando hay un conjunto de rituales, ¿sí? Son los que marcan los momentos de transición, son los que marcan momentos de cambio en la vida de una persona, son los que nos ayudan a nosotros como individuo y nos ayudan también en la memoria colectiva, bien sea familiar o bien sea para mí. ¿Alguien de Zoom me quiere compartir algo? Bueno, parece que se le abrió el micrófono. Listo. Dentro de las ceremonias de paso, también encontramos otra etapa que se llama las ceremonias de iniciación. Las ceremonias de iniciación es como cuando tú culminas el colegio, o sea, tu etapa de preparación, y llega el momento de iniciarte al campo. En esta etapa nosotros vamos a recibir una iniciación como sacerdotisas. Por eso se marca la diferencia entre el guía de ceremonias y las sacerdotisas o sacerdotes. Allí se requiere un proceso de preparación y para yo ser un guía de ceremonias, pues puedo adquirir los conocimientos, vivir los rituales, todas estas etapas, pero yo no necesitaría ceremonia de iniciación. Para ser una sacerdotisa, sí. Y esas ceremonias implican, uno, nos llevan al punto de que requerimos unas purgas, ¿sí? Unas depuraciones físicas, o sea que sí nos debemos purgar con cositas que hay que tomar, un proceso de depuración muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy amoroso, porque vamos a entregar con total conciencia después de todo el aprendizaje. También vamos a hacer unas purgas emocionales, unas purgas mentales, y esto ayuda a que nuestra fortaleza espiritual se madure. ¿Sí? Entonces también hay ritos de madurez y de adultez. Muchas veces yo estoy habitando mis 36 años con la mentalidad de mis 20, de mis 15, por las situaciones vividas. Todo esto lo debo llevar a un punto de nivelar mi estado consciente, físico y emocional. Aquí, de todo lo que les acabo de hablar, estamos hablando de quién o cuáles son los enfoques del guía de ceremonias. ¿Listo? Dentro de estas facetas de guía de ceremonias, también facilitar esos momentos, es importante saber que aunque conocemos miles y miles de personas entregando protocolos, todo el mundo no necesita lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo a Diana, tengo a Laura, y la vida de Laura puede estar llevando unas situaciones y la vida de Diana otras. Y ambas me pudieron haber contratado para una ceremonia de cierre de ciclos, ¿sí? Una ceremonia de cierre de ciclos. Pero lo que está transitando cada una no es igual. Por eso es importante, uno, el canal, dos, la entrevista. Y yo debo tener la conciencia de cómo abordar cada caso para que esos cierres de ciclos realmente vayan direccionados a la persona. Porque no puedo poner a todo el mundo a llenar hojitas blancas de texto diciendo, quiero cortar no sé qué, o no, hay cosas que realmente uno necesita más contundente, con más fuerza, con más, digamos, impulso para poder despachar, para poder decir, siento que sí, lo entregué y lo corté, que realmente yo
pude hacer ese proceso. Entonces, dentro de nuestra formación, hablamos de guía de ceremonias guía de ceremonias y círculos, pero en realidad nosotros no formamos guías. Nosotros formamos sacerdotisas y sacerdotes del campo holístico, porque hay muchos tipos de sacerdotisas y sacerdotes. Del campo holístico, sí. ¿Por qué? Porque nosotros acá nos enfocamos en hacer una entrega donde realmente haya una preparación completamente íntegra. Adicional a eso, nosotros aquí aprendemos a realizar ceremonias de cacao. Y una ceremonia con la palabra y la connotación ceremonia lleva también unas diferencias entre aquel que es un facilitador de medicina y una sacerdotisa o sacerdote de medicina. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? En la parte de la guía de ceremonias, el guía como tal se encarga de mantener, digamos, como toda la profunda centralización en total armonía, abre todo lo que es la expansión también, entonces hace liberaciones, sí, hace meditaciones, sí, momentos de reflexión, cantos, trabajo de integración, conexión grupal o individual. ¿Es un trabajo de introspección? ¿Es un trabajo de sanación? Sí. ¿Cuál es la diferencia con la sacerdotisa? La sacerdotisa abre muchos campos en el mundo espiritual, en conexiones con, valga la redundancia, los espíritus. Es decir, tenemos que dialogar con el espíritu del cacao. Eso solo lo puede hacer una sacerdotisa, porque ella es capaz de escuchar el mundo de los espíritus. Debe tener la capacidad de conectar y abrir y conocer los espíritus de las 7 direcciones, por lo menos mínimamente 4, ¿sí? Pero lo idóneo es que trabajamos con los espíritus de las 7 direcciones. Entonces siempre hay unas aperturas con unos llamados a los espíritus de las 7 direcciones, con unos cierres, con los despachos a los espíritus de las 7 direcciones. Ahí es donde marca la diferencia, la sacerdotisa y el facilitador o guía de la medicina del cacao. Entonces nosotros, como sacerdotes o sacerdotisas, vamos a tener la capacidad de conectar esos mundos de los espíritus, de entablar un diálogo con el espíritu del cacao para que me dé guía, para que me dé enseñanza, para que también me aperture a otras informaciones. Vamos entonces, les voy a hablar ahora de las sacerdotisas. Como les dije en Instagram, se nos acaba más rápido el tiempo que en Zoom. Entonces, la diferencia con la sacerdotisa. Dentro del proceso, un sacerdote o sacerdotisa tiene una función muchísimo más profunda, ¿sí? Energéticamente es mucho más preparado que la parte del facilitador. Aquí quiero que evitemos las sensibilidades, es porque no lo estoy diciendo que son inferiores o algo, pero su función energética, digamos que es el simple rol de facilitador, sí tiene unas entregas, sí tiene unas estructuras, sí tiene unas formas, no es con el fin de agredir, pero no se puede comparar con una sacerdotisa, ¿sí? Esta persona sacerdotisa no solo va a crear el espacio sagrado, el mandala de flores, que es lo que ahorita ya los llamamos como altares sagrados, sino que también debe canalizar primero todas las fuerzas de la energía divina, ¿sí? Dios, Padre y Madre. Que yo tengo una situación y yo no creo en Dios, empecemos porque hay que trabajar ese punto. Porque si yo no creo en Dios, Padre, uno, tengo conflictos con mi relación con el Padre. Si yo no creo en Dios, Madre, dos, tengo conflictos en la relación con mi madre. Entonces, dentro del proceso, el primero que debe trabajar la sanación de las memorias que trae para ser un buen facilitador y para ser una buena sacerdotisa o sacerdote, debo ser yo. Yo no puedo ir a hacer una sanación de útero odiando a mi madre. Yo no puedo ir a hacer una sanación de útero rayada con mi papá por las situaciones de niña, golpes, maltratos, abusos o por su ausencia. No es algo que me permita a mí entregar en la coherencia, ¿sí? Entonces, por eso lo debo transitar primero por el cuerpo. Yo trabajo estas memorias, yo hago el proceso dentro de mi formación, mi energía lo va a manifestar y lo va a mostrar, porque dentro de la formación se vive, literalmente se vive. Entonces ahí tú vas entendiendo cómo funciona la sincronía de integración. Tú haces ese trabajo también de realizar invocaciones con las que tu fuerza, tu espíritu ya es capaz de lidiar.
porque cuando vamos a llamar unos espíritus, yo tengo que tener la fuerza de sostener ese campo energético. No solo sostengo mi campo energético, también sostengo el campo energético que abrí para el grupo que estoy acompañando. Entonces, no solo me sostengo a mí, sino que sostengo el colectivo. Si yo no tengo la suficiente fuerza, yo voy a estar haciendo un círculo y como ya, como que me tumbo, o como que termino y necesito una semana de recuperación porque quedé agotada. Ahí es para eso que la primera fase, que es la teórica que siempre estará, la práctica que es dentro del conjunto de estudiantes y la experiencial, que es la que nos marca la diferencia, es la que nosotros haremos en compañía de mi ser, que es quien las va a acompañar en la formación, las vamos a estar acompañando en ese proceso de aperturarse a la gente para que vayan entendiendo el movimiento, para que vayan conociendo la fuerza y para que la vayan adquiriendo. Por eso hacemos prácticas con personas reales, ¿sí? Por esa, o sea, no me refiero a que los alumnos no sean reales, sino con personas externas a nuestro grupo de formación, porque ya nos conocemos, ya tenemos una afinidad energética, entonces se requiere de ese externo que traiga también esa energía para yo entender qué significa sostener una ceremonia, qué significa el momento donde ya va entrando el canal en proceso de entrega. Todo eso es supremamente importante. La sacralización del espacio, que es una gran diferencia a la consagración, el sacerdote o la sacerdotisa es su responsabilidad preparar el espacio a modo ceremonial. Entonces no es solo pasar la salvia, no es solo pasar un saumerio, es todo el trabajo ya de oraciones, de intenciones, de sahumar, de integrar todos esos espíritus, invitarlos a sentarse para hacer el proceso de yo poder llevar a cabo mi ceremonia. A todas esas fuerzas espirituales que yo vaya a llamar, debo también tenerles todo ese proceso perdón, todo ese espacio preparado. Ahí también nosotros debemos entender cómo es la energía del agua, el aire, el fuego, los elementales, que es lo mínimamente básico, ¿sí? La conexión espiritual profunda de la sacerdote o sacerdotisa es alguien que logra empezar a conectar directo con lo sagrado, con lo trascendental, con lo divino, lo que nos permite a nosotros llevar a los participantes a estados elevados de conciencia, incluso a través de solo una meditación. ¿Sí? No hablando de desvalorización, sino que hablemos del proceso como más sencillo y más común. ¿Sí? Ahí es donde a través de esa meditación yo puedo llevar a una sanación profunda, entendiendo verdaderamente cuál ha sido el movimiento que yo direccioné. Los rituales ancestrales para la sacerdotisa deben estar muchísimo más contundentes en su vida y en sus protocolos. Puede realizar rituales de purificación, tenemos más capacidad de hacer exorcismos, ¿sí? Tenemos más capacidad de hacer invocación de espíritus, de guías, de ancestros, traer los ancestros, invitarlos a la mesa y hacer el trabajo de sanación para. En un ejemplo, alguien nos invita a hacer una ceremonia del aniversario de fallecido del abuelo, ¿sí? Y tenemos algunos con rabias hacia el abuelo, otros con mucho dolor, otros con indiferencia, algo se está moviendo. Entonces ahí tenemos que identificar nosotros. Primero mi canal, que esa sería la sacerdotisa con el canal mucho más conectado. Primero mi canal, preguntar qué sucede en ese clan. Segundo, la parte de yo poder entender cómo llevar a cabo esa entrevista para poder llevar a cabo esto que yo recibí en el canal, empalmarlo con lo de ellos. Y por último, llevar a cabo el ritual con las liberaciones y las manifestaciones que hayan, invitando al espíritu del abuelo a hacerse parte de ese proceso. ¿Sí? Entonces ahí es donde hablamos también de espíritus, guías y ancestros. Se pueden usar herramientas como cantos para los que saben canto maravilloso, para los que saben danza maravilloso, para aquellos que tocan instrumentos, es lo más espectacular que pueden implementar. ¿Sí? Todo eso, lo que es sonidos, todo lo que es parte de los elementos aire y son supremamente sanadores. Nos dan otros aires, nos dan otros vientos. Sé cuencos, sé tambores, impleméntalos. ¿Sí? Esto es para profundizar la conexión. Entonces también de eso vamos a estar hablando un poco. Las ceremonias de paso en el campo de la sacerdotisa cambia muchísimo. ¿En qué sentido? Tenemos las claves
de la transición de un estado a otro. Es decir, no solo conozco un ritual para llevarlo de una fase a otra, sino que tenemos claves que realmente nos permiten el avance. Estos rituales marcan momentos de transformación importante en la vida de una persona, como el nacimiento, como la adultez, como la muerte, todo lo que hablamos hace un ratito. Entonces la persona que está como sacerdotisa está en una nueva fase de vida porque ahora está en el servicio. Y a menudo ya ella se encarga de que esto no sea solo rituales, sino que por cada ritual que hace, se hace un pagamento o una ofrenda, ¿sí? Según el ritual, pagamentos y ofrendas, porque como su conexión ya está en un punto más trascendental, al conectar con Dios Padre y Madre, ese ritual tiene que ser pago también a la Madre Tierra, ¿sí? Para que la Madre Tierra, en cuanto a lo que es material y transformación o semilla, nos lo traiga en retribución, ¿ya? Ahí nosotros entramos en toda esa fase de entender que no solamente es hacer rituales. Entonces nosotros actuamos como mediadores entre el mundo físico y el mundo del espíritu. Ayudamos a las personas a hacer esa transición, a esa nueva etapa de la vida, como nosotros estamos transitando nuestra nueva etapa. El papel es más profundo por uno, porque nosotros transitamos primero por el cuerpo todo lo que debíamos entregar, sino que también a nivel energético eso nos fortalece, mentalmente y emocionalmente nos fortalece. Mi fuerza espiritual trae ya unas, digámoslo así, valga la redundancia, fortalezas importantísimas, porque nosotros hemos hecho el proceso. A veces en las formaciones, yo siempre las divido en fases. Les soy muy honesta a todos. Yo las divido en fases. Para mí se dividen en tres. La primera es la emocionalidad, donde uno llega y uno dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? Entonces muchas veces es el escepticismo, otras veces es como la duda, pero cuando llegas y en esa parte de esos primeros 3 meses empieza el revolcón. Y entonces le dicen, revolcón, ¿por qué revolcón? Por una sencilla razón, lo estás transitando por el cuerpo. Al transitarlo por el cuerpo, tú vas a sentir el impacto de cada ritual, de cada ceremonia, de cada sabiduría que va entrando a ti. Entonces ese revolcón empieza, se me descontroló la energía, el dinero, se me descontroló la relación, se me descontroló no sé qué, el negocio, tal cosa. Sí, porque ahora tu frecuencia va a cambiar y necesita que te pongas alerta a entender los movimientos, cuáles son los cambios que te pide. Luego llega el segundo trimestre y en el segundo trimestre es, ¿esto sí es para mí? ¿Será que sí sirvo para esto? Y muchos en el segundo trimestre es donde desertan. Aquí confesándoles cómo funcionan las formaciones en Samay, no sé si en todas las instituciones, pero en Samay. El segundo trimestre es donde la gente dice, esto sí es para mí, es que es mucho, es demasiado, demasiado pasarlo por el cuerpo, demasiado integrarlo, qué revolcón tan tremendo. Sí, eso pasa. Eso pasa, y si te está pasando eso es porque lo estás haciendo bien. Preocúpate si no hay manifestaciones. Siempre les digo eso. Preocúpate si no hay manifestaciones. Preocúpate si no hay cambios. Preocúpate si tú no ves que en tu vida se esté moviendo algo para que tu ser crezca. Porque si no te estás llenando solo de teoría. Y el tercer trimestre es donde uno llega y dice, pues, pucha, lo coroné, lo entendí, me funcionó, ahora estoy mejor, entiendo los cambios, lo que viví, estoy en esta etapa, en esta etapa. Ahí es donde llega el impacto de cómo lo transité, ¿sí? Entonces, en esta formación, que son 9 meses, son 3 fases que se viven. Y normalmente se da cada 3 meses. Los que ya están inscritos se van a dar cuenta y los que están por inscribirse, maravilloso, ingresen para que se den cuenta cómo es. Entonces, dentro del proceso de las ceremonias, sacerdotisa como tal, nosotros por eso marcamos un papel tan profundo, porque lo hacemos nosotros, primero nosotros, y sin eso no hubiesen cambios. A menudo el sacerdote o sacerdotisa realiza también oraciones, rituales de bendiciones, rituales de protección, también para el individuo, también para los colectivos. Esos momentos son importantes que yo también los haya hecho para mí y que yo entienda cómo me tengo que preparar antes de ir a celebrar incluso un cumpleaños o después de haberlo celebrado según la energía que se manifieste. La sacerdotisa
Por eso lleva más comunicación y comunión con el mundo ancestral y espiritual. ¿Listo? Antes de hacer preguntas, que nos va a dar más fácil para las preguntas en voz con los de Zoom, ahorita pues hablamos por micrófono. Por si los de Instagram tienen preguntas, me las pueden dejar. Entonces, la transmisión, por ejemplo, de la energía en una ceremonia de cacao. ¿Cómo es el proceso de una ceremonia de cacao? El encargado del proceso de sanación y de expansión del facilitador es, digamos, de alguna manera, llega hasta cierto punto. Pero cuando se es sacerdotisa, muchas veces hemos encontrado ya casos donde en las ceremonias de cacao se vive literal como si fuese una especie de exorcismo. Porque ¿qué hace la medicina del cacao? La medicina del cacao llega a romper corazas, a sacar odios, rencores, rabias, a abrir el corazón, a soltar emociones reprimidas. Mejor dicho, profundiza totalmente y si yo no tengo herramientas suficientes para sostener a ese paciente que entró en esta catarsis, esta persona muchas veces o se va con lo mismo o realmente no entiende qué le sucede o yo no tengo cómo ayudarle a movilizar y se puede ir con ello, ¿ya? Por eso la sacerdotisa debe tener una capacidad más exorcista. Tiene la responsabilidad de preparar el cacao desde el grano. Ah, que es que yo donde estoy no tengo cómo conseguir grano, no conozco, no nada. Hay cacaos orgánicos. Yo, en lo personal, trabajo también con una marca de cacao orgánico, ¿sí? Donde no necesitas molerlo. Conozco que el proceso que le hacen es supremamente hermoso. Y este cacaíto orgánico, tú sabes que no viene con azúcares, no viene con químicos, no viene con nada, pero la preparación de esa medicina la tienes que hacer tú. No es negociable. ¿Sí? Entonces, cuando tú preparas tu medicina, si tú hoy vas a preparar la medicina y estás depresiva, entonces primero preparas para ti. Si estás iracunda, primero preparas para ti. Porque no puedes ir a prepararla sin resolver lo que hay acá, porque si no, también tu energía va a estar allí y va a tener situaciones que van a llegar a aquellos que van a recibir tu medicina. Entonces debemos asegurarnos que el cacao esté adecuadamente preparado. No voy a decir que la sacerdotisa tiene la vida resuelta. Falso de toda falsedad. Ojalá tuviéramos la vida resuelta, pero no. Las personas que entregamos medicina también pasamos por procesos, por emocionalidades, por situaciones y también las tenemos que transitar. Si no lo supiéramos transitar o no nos permitiéramos transitarlo, nos estamos llevando a la cohibición del ser en vez de permitirle la expansión al ser. Entonces, cuando llegas al mundo del campo espiritual o al mundo holístico, el estar en un estado de negación de ya no siento, no es válido. Tú sientes, sigues siendo ser humano. Si no sintieras en este plano, no tendrías nada que hacer, ¿va? Entonces, acá se trabaja también el cómo lo consagro con oraciones, cómo lo consagro con cantos, qué mantras puedo hacer, cuál es la dirección de esta ceremonia para yo saber entonces cuáles son los mantras más adecuados, cuáles son los cantos más adecuados. Conectar con los participantes antes de que ellos lleguen. Les explico, está fácil. Esta es de mis fases favoritas. Cuando yo convoco una ceremonia, pasa algo. Y es que la gente comienza a inscribirse y días previos a la ceremonia, en mí comienzan a transitarse en ciertas cosas. Hay un lenguaje del espíritu. No sé si por aquí, por ejemplo, pueda estar una compañerita que es de guía de ceremonias. Sería muy bonito si de pronto está Diana Álvarez por allí. Entonces, ¿qué sucede? Estas situaciones te pueden llevar a vos, está súper bien, y vas a dirigir, nos pasó con el grupo de la primera corte, nos pasó que teníamos el día de la boda que se ve en el video promocional, y las dos personitas que se pusieron la 10 y dijeron, nosotras queremos ser las principales en esta práctica, empezaron a transitarla, una comenzó a llorar, la otra comenzó a sentir como un miedo a la pérdida, en especial el tema económico. Y cuando llegamos al punto de la ceremonia, me dijeron, profe, pero pasa esto, me siento así, me siento así, me siento así, yo no he tenido peleas con mi pareja, yo no he tenido esta situación. Bueno, revisamos todo
Y nos dimos cuenta que cada una transitó a un personaje que hacía parte principal de la ceremonia. Entonces, esto va a suceder en muchos momentos. Vamos a tener una sanación de útero y plop, pasan cosas antes de la ceremonia de sanación de útero que las vamos transitando quienes guiamos y así entendemos cómo viene esta, digamos, como esta comunidad a este encuentro, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para entender que no es mío? Es una parte fundamental. ¿Cómo hago yo para entender cómo lo transito y cómo direcciono esto dentro del encuentro? Eso es una parte principal. Crear espacios sagrados, digamos que crear los altares de flores es lo más fácil, pero darle la connotación de sagrado y la fuerza de lo que significa sagrado es donde está la ciencia de la sacerdotisa. Sintonización energética debe ser antes de la ceremonia, durante la ceremonia y posterior a la ceremonia. Porque yo en lo personal entro en ceremonia antes de llegar al momento de la ceremonia. Yo entro en ceremonia antes porque yo me tengo que preparar. Física, emocional, mental y energética. Yo entro a la ceremonia con toda esa preparación y yo salgo de la ceremonia y tengo que volver a hacer un trabajo conmigo. Por eso es importante que esto se tenga en el panorama. Entonces, para quienes están interesados en la formación, ¿cuál es nuestra metodología? Como les dije ahorita, teórico, práctica y experiencial. Lo que nos da la oportunidad de transitar por el cuerpo cada enseñanza. En esta oportunidad, esta cohorte salió para clases una vez al mes, en una duración de 10 de la mañana a 8 de la noche, 3 breaks en el día, ¿sí? Y vamos a tenerlo en una modalidad donde vamos a tener la experiencia en cada encuentro. Es decir, en la mañana vemos el tema, al regresar del almuerzo vamos a estar presentando prácticas, luego tomamos nuestro break, tomamos tema, haciendo las movilizaciones y vamos a estar haciendo las convocatorias también para ciertos procesos prácticos. Es importante que no se nos salten los procesos prácticos. Solo es una vez al mes. Digamos que la parte principal de la formación, sí. La parte principal de la formación, sí. Pero vamos a tener a los 15 días un espacio, ese sí será virtual, donde más o menos va a durar una horita para hacer resolución de dudas. Porque tú, con un tiempo de preparación de 10 a 8, estás recibiendo lo que se recibe normalmente los que están en la preparación de 2 horas semanales. Es decir, tú recibes 8 horas de formación, lo que hacen los demás divididos en 2 horas por semana. ¿Qué es lo que vamos a tener de diferencia? Que tú como vas a recibir la formación del mes en un día, en un periodo de 10 a 8, tú vas a salir con los temas vistos durante el mes, pero los vas a poner en práctica entre esa clase y la próxima clase. O sea, que tú no solamente vas a estar en ese proceso de estarlo viviendo aquí conmigo, sino que también se te empiezan a dejar las consignas y ciertos movimientos autorizados para que tú puedas ir a hacerlos y ejercerlos. No solamente los vas a movilizar esperando cuando yo asigno la clase para esa práctica, sino que tú vas a poder decir, listo, nos encargaron eh, algo que hice con las chicas de la corte que está actualmente. Listo, ya estamos preparadas con el módulo del femenino. Ya lo vivimos aquí en la práctica. Ahora, ustedes van a convocar a sus núcleos primarios. Con mi núcleo primario es con el que yo tengo primero la fuerza para empezar a movilizar. Cuando yo sano mi núcleo primario, es decir, hijos, hermanos, madres, padres, y empiezo a hacer ese trabajo de movimiento de sanación, yo estoy ordenando primero lo mío para yo poder llegar a la expansión, lo que me da posibilidades de entender muchísimo más. O sea que yo voy a poder practicar mis cosas mientras las voy aprendiendo. Sí. Cuando ya yo les digo, ahora sí vamos a tener todo un campo de experiencia para guiarlo a modo sacerdotisas, es cuando ya al final de la formación, que ya al final de la formación vienen siendo más o menos los últimos 2, 3 meses, que viene siendo la preparación de la medicina del cacao, que viene siendo la entrega ceremonial del cacao, ¿sí? Ahí es donde tú conmigo vives un proceso de unas purgas. ¿Por qué tengo que purgarme? ¿Qué pereza purgarme? Sí,
no es que sea muy divertido, pero las purgas me ayudan en esa purificación de mis 4 cuerpos principales, físico, emocional, mental y energético. Viven 2 purgas conmigo, 2 purgas. ¿Para qué las 2 purgas? Para que yo pueda desprender todo aquello que he venido transitando durante este tiempo de aprendizaje, para que yo pueda despachar también todo aquello que no hace parte ya de mi vida y yo me pueda aperturar energéticamente a otras cosas. Adicional, que el purgarnos también nos desintoxica como canales. Entonces va a ser un tema bien interesante porque es importante la purga. ¿Listo? Ah, bueno, lo más importante para todos, ¿cuánto cuesta? Teníamos hasta el 1 de noviembre, ya se había cerrado ese valor de pronto pago y teníamos un descuento, que el descuento del pronto pago era, si tú lo pagabas en una cuota, te quedaba en 2.306.000. ¿Por qué la diferencia con los de las redes sociales? Por todo lo que les expliqué. Los que llegaron tardecito pueden ver la grabación que la voy a dejar montada en Instagram. Y por la línea de Samadhi, las memorias del encuentro de hoy. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque te incluye las purgas, te incluye los materiales. ¿Cuáles materiales? Te incluye el grimorio, te incluye las cartillas de oraciones, algunos preparados en clase, porque hay preparados que no, ¿sí? Pero incluye la gran mayoría de los procesos principales para nuestra formación. Entonces, ¿las purgas las tengo que pagar adicionales? No. ¿Tengo que sacar para comprar mis materiales en el que paga pronto pago? No. Ah, yo no quiero pagar pronto pago, no me da. Lo quiero financiar, es totalmente viable, ¿sí? Lo puedes financiar pagos mensuales, te cuesta 250 mensual. Y allí no incluimos los materiales, ¿sí? Porque cuando es financiado, pues no se maneja el tema de materiales. En cambio, el que está en pronto pago, sí. Entonces, aparte de que si lo haces pronto pago, tienes un súper descuento, tienes los materiales incluidos y te da la posibilidad que no te tengas que preocupar durante 9 meses de pagar tu mensualidad. En cambio, con la parte del financiamiento, sí estamos más pendientes mes a mes de la cuota, ¿cierto? Porque también tenemos que tener en cuenta que de este proceso nosotros también tenemos que pagar todos estos procesos como el espacio, todo lo que hay aquí dentro de esa madre. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, esta es nuestra metodología, esa es la diferencia entre una guía de ceremonias y una sacerdotisa o sacerdote. Ahí cambia todo. Ahora sí, las personas que están por Zoom, preguntas, dudas o inquietudes. Bueno, parece que aquí no. Los de Instagram, si tienen preguntas, dudas o inquietudes, me las pueden escribir. ¿Hasta cuándo se va a sostener el valor? Hasta el 15, ¿sí? Hasta el 15 de noviembre se va a sostener ese valor, pero nuestras clases inician este sábado, sábado 9 de noviembre, 10 de la mañana, en ese horario de 10 a 8. ¿Pueden traer alimentos? Claro que sí. ¿Hay donde comprar? Hay mucho donde comprar. Entonces, tampoco hay que preocuparse como mucho por eso. Así que también es mucho más fácil porque solamente va a ser una vez al mes que te traslades acá. Vas a recibir material complementario porque mes a mes, durante cada preparación y cada tema visto, tú recibes también lo que es material complementario. Ahí también vamos a aprender un módulo que es manejo del cuerpo. Realmente cómo yo voy a direccionar o a aprender un masaje energético y qué lo hace de diferente con un masaje de relajación, todo. Empezamos porque el masaje energético realmente, al ser energético, no es relajante. Como tal, digamos que al momento de hacerlo, no, pero tu cuerpo, después de desprender esas energías, sí queda totalmente relajado. Entonces, un masaje energético puede tener una pequeña connotación que es ciertos puntos que estén, digamos, con la energía un poquito más intoxicada, acumulada o represada, van a doler. Pero después de que tú sacas esas energías del cuerpo, tu cuerpo vuelve y entra en equilibrio. Entonces vamos a aprender también sobre masajes energéticos, vamos a aprender a canalizar nuestro propio oráculo porque no trabajo ni siquiera con el de Samadhi.
Ni siquiera les enseño a trabajar con el mío, que lo canalicé hace, va por 11 años, no. Les enseño a crear su propio oráculo, a canalizarlo, a ponerlo en acción, a leerlo, a interpretarlo. Y es hermosa esa labor con el oráculo propio. De verdad que es espectacular. También métodos y técnicas para mantener fortalecido el canal, cómo darme cuenta de los cambios de mi canal, todo eso es lo que va integrado dentro de esta formación. Para los hombres, ¿un hombre puede o no puede hacer una formación que también incluye sanación de útero? Obvio sí. El hombre que está conectado con la luna tiene un campo de sabiduría muy bonito, porque está integrando energía masculina y femenina. Quiere decir, entonces un hombre puede guiar ceremonias o sanaciones de útero. Sí. Ese tabú o esa división que tenemos aquí los seres humanos de que el hombre no puede hacer sanación de útero no es cierta. El hombre puede practicar partería. Es más, mi maestro, que es un taita del Putumayo, aparte de ser yajecero, es partero. ¿Sí? Entonces, el hombre puede practicar la partería, el hombre puede practicar la sanación de útero, un hombre puede estar en encuentros de sanación de útero porque se conectan con el útero que los trajo al mundo, ¿sí? Sí se puede, sí se puede. Si un hombre conoce los ciclos del femenino, va a poder tener mejor relación con su compañera, con su madre, con sus femeninos, porque va a entender un poco más allá de lo que entienden normalmente, que poquito nos entienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente desconectado de la fase lunar. Entonces nosotros ahí aprendemos sobre las lunas, sobre el ciclo, sobre las mujeres, sobre el útero, cómo un hombre puede acompañar y cómo un hombre puede hacer parte, cómo un hombre puede también hacer entregas de sanación uterina. También el hombre está en toda la capacidad de ser un guía de cacao. También está en la capacidad de guiar una ceremonia de llegada de un bebé. Entonces, no hay limitaciones, porque el mundo espiritual no está dividido. Lo que está dividido es nuestra mente con nuestro ego. Y como no vamos a hablar de egos, sino que vamos a trabajar es cómo yo me integro, voy a poder trabajar hombres y mujeres en ese proceso de aprendizaje y en ese acompañamiento guía. ¿Listo? Bueno, espero les haya gustado muchísimo este masterclass, que haya dejado muchísimas claridades en ustedes. Sé que muchos esperan que sea una masterclass llena de rituales, pero para eso ya hay muchos rituales en San Google. Me interesa muchísimo más enseñarlo desde la parte ancestral, tradicional, desde el mundo espiritual, que desde la nueva era. Entonces, conmigo las formaciones son más tradicionales, más ancestrales que nueva era. No soy tanto de caminar la nueva era. Así que vamos a conectar como me lo han enseñado mis maestros, como me lo han enseñado mis mayores. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Salazar, soy médico tradicional indígena. Entonces, allí también voy a implementar un poco de mis conocimientos como médico tradicional y vamos a aprender un poco de ese tema de también cómo sanar ciertas enfermedades, en especial en la mujer. En especial, no quiere decir que sean las únicas, los hombres también, no quiere decir que sean las únicas, pero voy a entregar también esas herramientas que nos permitan acompañar en las sanaciones donde la mujer pueda resolver quistes, miomas, temas con endometriosis, todo eso lo vamos a aprender dentro de esta formación. Entonces, como médico tradicional, entrego para que ustedes por lo menos tengan unas bases. Obviamente no me da para una formación de 9 meses enseñarles a ser médicos tradicionales, pero sí los dejo con muy buenas bases para un acompañamiento íntegro al femenino y a que ustedes puedan abordar esas personas de una manera maravillosa. Y en el caso de los hombres, les cuento que se implementó en esta formación un módulo para acompañar al masculino, ¿sí? Entonces, en esos 9 meses también van a tener un módulo donde van a aprender la energía solar, la energía del masculino, cómo acompañar al masculino, cuántos ciclos tiene el hombre, porque el hombre es diferente en sus emocionalidades o no logra transitar sus emociones. Ahí también lo vamos a aprender y eso también les va a enseñar a guiar círculos del masculino, del femenino, mixtos y también las ceremonias, o sea que vamos a tener una gama súper amplia a trabajar, así que los espero en la próxima, en el próximo sábado, ya se nos llegó, el próximo 9 a las 10 de la mañana para que demos inicio a toda esta formación y los amo muchísimo. Preguntas, dudas o inquietudes, si no me las hicieron por acá, me pueden escribir a la línea y pueden solicitar este PDF en la línea, el PDF no, estas diapositivas en la línea
para que ustedes tengan el material de esta masterclass. Los amo muchísimo, a ustedes de Instagram también los amo muchísimo y espero verlos muy pronto.